Sí. Sí. Merece la pena la visita, ¿eh? Sí, muy buenas. Tomamos nota. Sí. Ah, vale. Vale. Buenos días, egun on, bon día, bo día. Quiero daros la bienvenida al Senado de España, que es vuestra casa. En primer lugar, a la ex vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y directora de la obra que se presenta hoy, a Rosario Silva, querida Rosario. A Carlos Moreiro, catedrático de la Universidad Carlos III y también director de la obra. Bienvenido, Carlos. A Dimitri Berberov, magistrado y uno de los autores de la obra. Bienvenido, Dimitri. A Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Bienvenido, Carlos. Y, por cierto, felicidades por tu nombramiento como decano de la Abogacía de Madrid a finales del año pasado. A Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno de España y consejera de Estado. Querida Soraya, bienvenida de nuevo a esta casa. Magistradas y magistrados, senadores, senadoras y resto de autoridades, así como demás invitadas e invitados. Veréis, tengo que empezar por deciros que siempre es una buena cosa que se encuentren, que nos encontremos, quienes legislamos, con quienes tenéis la misión jurisdiccional de velar por la impartición de justicia en la Unión Europea y en nuestro país, y también que nos encontremos con quienes ejercen o con quienes enseñan el derecho. Esas miradas diversas enriquecen el diálogo y nos impulsan a todas y a todos hacia un mejor ejercicio de nuestras distintas competencias, responsabilidades y disciplinas. Adquiere aquí un sentido especial el lema de la Unión, unidos en la diversidad. Algo similar, por cierto, se puede decir del libro que hoy se presenta. Los directores, el coordinador y los distintos autores han sabido ver que esa mirada plural, desde el saber de personas con trayectorias profesionales diferentes, pero desde luego todas prestigiosas, darían un plus de calidad y de amplitud a esta obra colectiva. De igual modo, han entendido que la diversidad de aspectos analizados en cada capítulo contribuyen a un entendimiento más global de la aportación doctrinal de la jurisprudencia de la Gran Sala a la integración europea. Dejadme que os diga que siempre he pensado que es en lo colectivo, en lo dialogado, en lo diverso, donde más logros conseguimos. No es casualidad que se diga aquello de que siempre hay más talento allí fuera. Desde luego, el equipo impulsor de este libro lo ha entendido estupendamente bien. No me extenderé demasiado, bueno, o tal vez un poco. Aunque sí me gustaría hacer humildemente, al amparo de este encuentro de juristas, y aunque yo no lo soy, algunas reflexiones que creo que son atinadas en este contexto. Una primera reflexión tiene que ver con el valor de las instituciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las 7 instituciones europeas. Es la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por el respeto del derecho europeo, por su aplicación y su interpretación uniforme. Pero tiene otra misión, que le da sentido y lo completa, y me refiero a que contribuye a preservar los valores de la Unión y a consolidar la construcción europea mediante su jurisprudencia.
El premio Nobel, Amartya Sen, dice que toda teoría de la justicia debe otorgar un papel importante a las instituciones y dice: de suerte que la elección de instituciones constituye un elemento central en cualquier descripción plausible de la justicia. Y añade: tenemos que buscar instituciones que promuevan la justicia. De ahí que no solo sea importante que el Tribunal forme parte de nuestro entramado institucional democrático europeo, sino que haga lo que se espera que haga. Es decir, velar porque cumpla verdaderamente al propósito con el que fue creado y que esté conectado, despierto y atento al devenir del mundo y a las necesidades de la ciudadanía. Desde mi humilde punto de vista, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea adquiere la entidad que merece en función de las competencias que posee y de los logros de sus acciones y de sus decisiones. Eso es dar sentido a la existencia de las instituciones. Preguntar cómo van las cosas y si pueden mejorar es una parte ineludible de la búsqueda de la justicia, nos dice Amartya Sen. Y quizás el mejor ejemplo reciente de ello sea, por cierto, la conferencia sobre el futuro de Europa. La ciudadanía es la única depositaria de la razón pública. Cuando tratamos de determinar cómo puede avanzar la justicia, hay una necesidad básica de razonamiento público que implica argumentos diferentes y, desde luego, perspectivas divergentes. ¿Y por qué digo esto? Porque el Tribunal y la Gran Sala en particular deben interpretar las normas europeas atendiendo al bien o bienes protegidos en cada caso y escuchando argumentos y perspectivas diferentes. Como afirma Habermas, el razonamiento público alcanza cuestiones morales de justicia y cuestiones instrumentales de poder o coerción. Entonces, volvemos otra vez a la misión del Tribunal. Este tiene, como he dicho, unas misiones clave, pero también tiene capacidad para sancionar a quienes no respetan el orden europeo. No por nada, el símbolo de la justicia es la diosa Temis con su balanza y con su espada. Y el logo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene también esos dos elementos clave, la balanza y la espada. Una buena muestra de la capacidad de acción del Tribunal y de su Gran Sala son las decisiones recientes relacionadas con medidas restrictivas relacionadas con la invasión de Ucrania, con la guerra de Ucrania. Solo respecto a esta cuestión se han presentado más de 70 asuntos al Tribunal. Atinadamente, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Cohen-Lenard, dice en su informe anual que la paz y la libertad son valores que, por muy elementales que sean para quienes contribuyen con su trabajo al proyecto europeo, no son logros inquebrantables. Dicho de otro modo, por Mark Van de Boot, presidente del Tribunal General, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General tienen como misión garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y trabajar en pro de la defensa de la dignidad humana. En la Unión, los conflictos, dice, no se resuelven mediante la amenaza y el uso de la fuerza, sino mediante el debate y el derecho. Sus resoluciones al respecto así lo han demostrado, desde luego. Creo que la ciudadanía debería conocer mejor al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es en esa sede del Tribunal en donde se dilucidan asuntos que son muy sensibles y muy complejos para la Unión y en donde se emiten resoluciones judiciales que de una u otra manera nos afectan a todos. Y, por ejemplo, ¿saben los ciudadanos que aquí se preservan los valores inherentes al Estado de Derecho? ¿Conocen que aquí se desarrolla la defensa europea del medio ambiente? ¿Cuántas personas saben que la lucha contra la discriminación, la protección de la vida privada o los datos personales pueden tener su última defensa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Sabe la ciudadanía que en él se vela por el respeto de las reglas de competencia por los gigantes del mundo digital? Los asuntos que ve el Tribunal son cada vez más numerosos y, desde luego, más complejos. La Gran Sala resolvió entre 2017 y 2021 más de un 12% de los asuntos. Desde luego, mucho trabajo y cada vez más difícil. Pero también depende de los estados y de las jurisdicciones de cada uno que esta sea una carga o un desafío compartido. No está de más recordar que los jueces nacionales actúan a todos los efectos
como jueces de la Unión Europea. Y como escribe la exvicepresidenta Rosario Silva, el sistema jurisdiccional de la Unión Europea se caracteriza por una clara descentralización que se deriva del reconocimiento a los jueces de los Estados miembros de su condición de jueces de la Unión. Y permítanme, hago un pequeño paréntesis para deciros que el compromiso de los jueces españoles con el ordenamiento europeo y con sus instituciones es admirable. Por cierto, hoy aquí mismo me felicito de la presencia en este encuentro de varios magistrados y magistradas del Tribunal Supremo. Por otra parte, hoy más que nunca es necesario que la ciudadanía y las instituciones se entiendan y que las instituciones se entiendan entre ellas y, a poder ser, que además se respeten. La desafección no nos lleva a ninguna parte. En cambio, una mirada crítica y constructiva nos da esperanza en nuestro futuro común. Amigas y amigos, vivimos una época ciertamente compleja, que afronta cambios vertiginosos. Las instituciones europeas tienen que estar a la cabeza en las respuestas más eficientes a estos desafíos. Esta obra colectiva tiene muchas virtualidades, ya las comentaréis después en la mesa, y una de ellas es que sus aportaciones doctrinales mejoran el conjunto de la justicia europea, contribuyendo al mejor entendimiento de la justicia y la legislación europea y nacional. Así se potencia la integración europea, contando con unas reglas comunes que nos permitan ejercer a cada uno de nosotros derechos y libertades iguales más allá del estado en el que cada uno de nosotros viva. Hoy, más que nunca, la defensa de los valores europeos es crucial. Comparto las afirmaciones del presidente Lenard cuando dice: vivimos un contexto político en el que los cimientos mismos de nuestras sociedades democráticas sufren cada vez ataques más frecuentes y que la propia legitimidad de la Unión Europea y de sus instituciones es puesta en tela de juicio con regularidad por una serie de corrientes euroescépticas o populistas o por el cuestionamiento de los valores democráticos que constituyen el fundamento mismo del proyecto europeo, dice. En este contexto, amigas y amigos, las resoluciones del Tribunal y su doctrina suponen la gran protección de nuestro proyecto europeo colectivo y de nuestra visión, por cierto, democrática del mundo. Creo que en un contexto geopolítico, como he dicho, tan complejo, tanto el Tribunal como la Gran Sala y, por supuesto, también los tribunales nacionales deben hacer un esfuerzo de comunicación y de pedagogía, de mucha pedagogía, para explicar las resoluciones de la Gran Sala sobre asuntos que reflejan los importantes desafíos sociales, económicos y políticos que afectan hoy en día a la Unión. Ante las medias verdades o ante la desinformación solo cabe buena comunicación y pedagogía. Solo así las enseñanzas de la jurisprudencia europea serán correctamente incorporadas a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Y ahora sí, no me extiendo más, solo deciros que este trabajo colectivo que habéis realizado tiene una misión, a mi entender: hacer que los distintos actores de la justicia, los magistrados, magistradas, jueces, fiscales y abogados, así como juristas en general, profesores y también los estudiantes, alguno veo desde aquí, conozcan desde una mirada constructiva y crítica, plena de calidad, lo que la jurisprudencia de la Gran Sala aporta a la construcción europea y al desarrollo de un derecho europeo. Y termino volviendo a la trascendencia de los valores europeos. Esta casa celebrará el lunes el Día de Europa. No citaré el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que estoy seguro que conocéis muy bien todos y todas, pero sí citaré al magistrado Dmitry Berberov, que dice que este artículo 2 condensa la razón de ser de la Unión Europea y que en la Europa de la integración no hay cabida para concepciones patrimonialistas del poder público. Todos y todas deberíamos recordarlo. Mis felicitaciones nuevamente a los directores, el coordinador y a los demás autores de este magnífico y creo que necesario trabajo. Muchas gracias y que disfruten de este estupendo e interesante encuentro. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente, por las palabras que nos has dirigido y por permitir que la presentación de este libro se efectúe en esta casa, que creo que es también, como acaba de decir el presidente, la casa de todos. Voy a dar la palabra, en primer lugar, a Dimitri Berberov, magistrado del Tribunal Supremo, que es coautor del libro que estamos presentando en este momento. Muchas gracias, Rosario. Buenos días a todos. Sean mis primeras palabras, evidentemente, de agradecimiento al presidente del Senado por su hospitalidad, ¿no?, por acogernos en este emblemático edificio para la presentación del libro. Mi agradecimiento también a todos ustedes por enriquecer y dignificar este acto con su presencia. Una presencia muy nutrida que, desde luego, refleja el compromiso con unos valores europeos, en fin, desde la academia, la judicatura, el cuerpo diplomático, en fin, y tantas otras responsabilidades que hoy aquí se han dado cita. Participar, desde luego, en esta obra colectiva bajo la firme y sabia batuta de la vicepresidenta del Tribunal de Justicia, la ex vicepresidenta del Tribunal de Justicia, Rosario Silva, y el profesor Carlos Moreiro, ha sido una gran satisfacción. Ha sido una gran satisfacción y, desde luego, me ha supuesto un gran aprendizaje. Un aprendizaje a partir, sobre todo, pues bueno, de la altísima calidad jurídica de los trabajos de los otros autores de este libro, que ha sido coordinado también por el profesor Javier Montero. A todos ellos, por lo tanto, mi agradecimiento sincero. Verán, desde una perspectiva personal, para mí este libro es un auténtico homenaje a la libertad de conciencia, de criterio, de unos jueces y abogados generales que ya desde hace más de 70 años han sentado las bases para una convivencia más justa, más libre, más solidaria. Y todo ello con absoluta independencia y con un contrastado compromiso con los valores de la Unión. En diciembre del año pasado se conmemoraba el 70 aniversario del Tribunal CECA y, como saben, el actual Tribunal de Justicia es heredero de aquel Tribunal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Piensen el avance que ha habido durante todo este tiempo, es decir, desde una comunidad reducida de 6 estados para garantizar las libertades, sobre todo económicas, y sobre todo una paz en un continente devastado por la guerra, bueno, pues se ha pasado a una auténtica unión de derecho, actualmente de 27 Estados miembros, y todo eso gracias, sobre todo, en mi opinión, en mi consideración, y creo que esas son una de las claves del libro, sobre todo gracias al Tribunal de Justicia, que ha sabido esparcir, fundar, argumentar lo que actualmente es la Unión Europea, lo que representa tanto en clave geopolítica como en el ámbito de la protección de los derechos. Suspicacias ha habido siempre. La propia existencia del Tribunal de Justicia como un contrapoder del entramado institucional comunitario, bueno, pues era ya un desafío y sigue siéndolo, ¿no? Y estas reticencias han ido increciendo a medida que la propia Unión extendía su radio de acción, por ejemplo, en ámbitos que se abordan en el libro, es decir, en el ámbito del mercado interior, la ciudadanía de la Unión y una necesaria reinterpretación de las libertades fundamentales, reinterpretación que era ansiada precisamente para consolidar derechos sociales, para hacer un derecho de la competencia más racional, en definitiva, para incluso una armonización fiscal más potente, ¿no? Hemos llegado así a un escenario en el que el Tribunal de Justicia se erige en el firme pilar de los derechos de los ciudadanos, de las empresas, de las libertades en Europa. Claro, las claves para entender cómo ha sido posible residen en una idea sencilla pero revolucionaria, es decir, una comunidad de valores supranacional basada en la integración desde el derecho.
Este es el planteamiento precisamente que condensa el título del libro, esa contribución, al evocar la contribución del Tribunal de Justicia a la integración europea. En los años 60 ya se lanzó, sin un reconocimiento explícito en los tratados, a proclamar el principio de eficacia directa de las normas de lo que hoy es el derecho de la Unión y también su primacía frente a los ordenamientos nacionales. Era cuestión de tiempo que también asumiera una función de control de la legalidad, incluso de los actos nacionales, a partir de canos de enjuiciamiento, un canon de enjuiciamiento muy claro y muy conocido por todos, que son los derechos fundamentales, pero a través de los estándares establecidos por el propio derecho de la Unión. En fin, este contexto yo creo que es importante recordarlo, sobre todo en un momento en el que estamos viviendo muchas dificultades. Europa está viviendo una situación compleja, una guerra tremenda que está matando a miles de personas inocentes. Los efectos de la pandemia del COVID-19 que inciden sobre una población, sobre una sociedad que ya estaba muy azotada por una severa crisis económica, en fin, mucho radicalismo también en el ámbito social, en ocasiones ataques absolutamente injustificados y cuestionamientos que son también interesados de instituciones básicas para garantizar la convivencia pacífica, como es el Poder Judicial, evidentemente son circunstancias que concurren en algunos Estados miembros, España no es una excepción, y que generan un altísimo riesgo, un riesgo de precarizar unos valores, unas normas, en definitiva, y unos principios que constituyen el armazón de nuestra sociedad. Y como muestra el libro, yo creo que no hay que caer en la desconfianza. En fin, yo pienso que siempre se hace más pedagogía en la inquietud que en la tranquilidad. O como dijo García de Enterría, nuestro destino necesariamente es la democracia. No cabe pensar en otro tipo de alternativas. Por eso, creo que el libro muestra firmemente que cuanto mayores sean las dificultades para hacer que deba hacer frente el Estado de Derecho, más fuerte va a ser precisamente el compromiso del Tribunal de Justicia con las libertades que lo sustentan. Este mensaje creo que se vislumbra con absoluta nitidez en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los valores fundamentales de la Unión Europea, solemnemente proclamados en el artículo 2 del Tratado de la Unión, y que, bueno, pues he tenido la satisfacción de exponer lo que ha constituido mi humilde aportación a esta obra. En los últimos años hay muchos pronunciamientos del Tribunal de Justicia, los últimos 5, sobre todo 5 años, que siguen una estela infalible. El valor del Estado de Derecho, que al igual que la estrella polar, Polaris, que por ser precisamente la más cercana al eje de rotación de la Tierra, ha constituido siempre guía a lo largo de los siglos, guía de navegantes, de viajeros, y que ahora esos valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea abren camino a una jurisprudencia audaz, a veces incomprendida, pero que en todo caso es necesaria para entender lo que es Europa hoy en día. Valores como dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, respeto a los derechos humanos y Estado de Derecho fundamentan esos valores directrices de la Unión. Y evidentemente creo no equivocarme al pensar que en el Tribunal de Justicia, en el seno del Tribunal de Justicia, hay una conciencia real sobre la verdadera dimensión histórica de esta jurisprudencia, sobre todo en el ámbito del Estado de Derecho. Es decir, hay sentencias, las conocidas del 2022, relativas al mecanismo de condicionalidad del presupuesto de la Unión, que lo dicen muy claro. Todos estos valores son valores, por supuesto, de los Estados miembros, pero sobre todo son valores de la Unión Europea. Y no son meras orientaciones o indicaciones, sino que son normas jurídicas vinculantes. Desde otra perspectiva, la gran sala, gran protagonista del libro, ha reservado un papel fundamental a la configuración del Poder Judicial de los Estados miembros.
cabe señalar que, evidentemente, el Tribunal de Justicia es la cabeza visible del Poder Judicial de la Unión, pero el grueso de sus efectivos reside precisamente en los jueces nacionales. De esta manera se garantiza el derecho de la Unión a través de una tarea compartida, a través de una estrecha cooperación. Desde la famosa sentencia de la Asociación de los Jueces Portugueses del 2018 surgen así unas premisas que son clarísimas. El juez nacional debe velar por libertades y derechos que emanan del ordenamiento de la Unión, pero solamente podrá realizar con éxito esta misión si se garantizan las exigencias que reclama el propio derecho de la Unión, sobre todo en materia de tutela judicial efectiva y de independencia judicial. Todos conocemos la saga de sentencias, se da cuenta oportunamente en el libro, sobre Polonia, también Rumanía, algún caso referente también a Malta. Y es que, claro, debilitar el Poder Judicial, situándolo en una posición de incapacidad funcional, supone, en cierta medida, despreciar las garantías, la misión que debe cumplir, que es garantizar los derechos y libertades. Y, en definitiva, creo que también supone una transgresión del Estado de Derecho. Me remito al último de los informes del Estado de Derecho publicado en julio del año pasado, que es con relación a toda la Unión, pero, sí, lo digo porque así consta en el propio informe, con relación a la situación de España, se denuncia la anómala e insostenible situación de falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, vamos ya para 5 años, con un escenario agravado por la imposibilidad legal del actual Consejo en funciones de proceder al nombramiento de las distintas vacantes. Les diré, en el Tribunal Supremo realmente la situación es muy compleja. Es decir, prácticamente la tercera parte de la plantilla está sin cubrir por fallecimientos, por jubilaciones, etc. Por eso creo que ante este escenario conviene recordar la propia jurisprudencia sobre el Estado de Derecho, que habilita y ha habilitado al Tribunal de Justicia a incidir sobre aspectos que son genuinamente nacionales. Es decir, hace pocas décadas resultaba prácticamente imposible pensar que el Tribunal de Justicia iba a analizar aspectos tales como el estatuto de los jueces, de los fiscales, el organigrama jurisdiccional de los Estados miembros o incluso el ámbito de los mecanismos de nombramiento, de cese, incluso, recusación de los miembros de los órganos jurisdiccionales. Pero es natural, es decir, son jueces nacionales encargados de garantizar el derecho de la Unión y para activar mecanismos de cooperación, como por ejemplo la cuestión prejudicial del 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, u otros mecanismos de cooperación. Me remito, por ejemplo, a la famosa euroorden. Evidentemente, hay una premisa básica, que es la necesidad de que se trate de órganos independientes, pero desde la perspectiva, siempre desde los estándares que establece el derecho de la Unión. Por tanto, ya concluyo, por paradójico que parezca, la idea del Estado de Derecho trasciende la propia noción de Estado. Y cuando los Estados miembros a veces se sienten tentados en hablar de sus jueces, pues tienen que saber que para defender los valores, a la hora de defender los valores fundamentales de la Unión, del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en realidad actúan como jueces de la Unión. La observancia de estos valores es crucial para la relación entre Estados miembros y también de estos con la Unión. Es indisimulada la preocupación por el alcance de las repercusiones que su infracción, aunque sea en un único Estado miembro, puede provocar sobre el conjunto de la Unión Europea, en términos de percepción ciudadana de la calidad democrática. Termino ya. Los desafíos actuales, desde luego, requieren respuestas rápidas y eficaces. El Tribunal de Justicia las proporciona, arbitra soluciones, muestra en muchas ocasiones descarnadamente las patologías de los Estados miembros, pero como el buen juez procura superarlas siempre con una visión
constructiva, sin desmarcarse de su obligación principal, que es cumplir la ley de la Unión Europea y hacerla cumplir. Por eso, la indiferencia hacia todos estos valores y hacia las reglas de la Unión nunca debe ser una alternativa real, válida. Y, por lo tanto, la Unión Europea debe mostrarse inflexible frente a todos aquellos que pretendan soslayarlos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dimitri, por estas palabras que exponen de forma tan clara lo que ha sido la labor del Tribunal de Justicia durante estos 70 últimos años de existencia. Voy a dar ahora la palabra al profesor Carlos Moreiro, que es codirector y también autor en parte del libro que estamos presentando, para que nos dirija unas palabras. Carlos. Muchas gracias, Rosario. Excelentísimas y excelentísimos señoras y señores, autoridades, queridas amigas y amigos. Quiero agradecer muy sinceramente al presidente y a la mesa del Senado su generosa acogida en esta casa para presentar una obra colectiva, la primera que se dedica en el mundo del derecho a la reflexión sobre la extraordinaria labor que desarrolla la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este agradecimiento lo hago especialmente extensivo a Rosario Silva y a las autoras y los autores que hace más de un año aceptaron nuestra invitación para poner parte de su saber hacer, que es mucho, en la elaboración del libro que hoy presentamos. Y, cómo no, a Marta Campo y a todo el equipo de la editorial Tirán lo Blanc y al coordinador de la obra, Javier Montero. La membresía del Reino de España en la Unión Europea es la historia de un éxito, cuya principal razón de ser radica en las personas. Muchos años antes de la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, el 12 de junio de 1985, un equipo de excelentes servidores públicos trabajó con paciencia y discreción para que todo fuera más fácil durante los años decisivos de las negociaciones para la adhesión, impulsadas por los primeros gobiernos democráticos después de la Constitución de 1978. Rosario Silva fue una de esas personas a las que hoy tenemos que agradecer parte del éxito de esa historia. España ha sido y es un Estado miembro leal, fiable y determinante en los últimos 40 años del proceso de integración europea. Sirvan como ejemplo 3 botones de muestra: la creación del Fondo de Cohesión, el impulso del espacio de libertad, seguridad y justicia y la creación del Estatuto de Ciudadanía de la Unión, que es el objeto de mi análisis en el libro que hoy presentamos. A mi entender, el Estatuto de Ciudadanía de la Unión es la creación jurídica más fascinante, a la par que inverosímil, no ya de la Unión Europea, sino de toda la historia de las organizaciones internacionales que, como es sabido, se remonta hasta el último cuarto del siglo XIX. Diré aún más, el Estatuto de Ciudadanía de la Unión y el programa Erasmus son el nutriente de la comunión europeísta entre la mayoría de los nacionales de los Estados miembros de la Unión hasta la fecha. Ambos apuntalan la labor institucional de la defensa de los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, especialmente la del Estado democrático de derecho, y revisten diariamente con rostros humanos los logros encomiables del mercado interior, la defensa de la libre competencia, la unión económica y monetaria o la política comercial común, por citar solo algunos éxitos de la integración europea. La propia naturaleza jurídica del Estatuto de Ciudadanía de la Unión difiere ostensiblemente del resto de las competencias atribuidas a la Unión por sus Estados miembros. No figura entre las disposiciones relativas a las competencias y tipologías de competencias de los artículos 2 al 6, ambos incluidos, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Está dotado de un mecanismo ad hoc que permite su desarrollo sin necesidad de utilizar
los procedimientos ordinario y simplificado para la reforma de los tratados previstos en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. Y el contenido de los derechos y libertades que reconoce van más allá de la dimensión civil y política de la vida social de las personas físicas y de las personas jurídicas para adentrarse en la terra incógnita de derechos tales como el de la protección consular, que podrá prestar una representación diplomática o consular de un Estado miembro a un nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea en el territorio de un tercer Estado y que está previsto en el artículo 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Todo un revolcón al Convenio de Viena de 24 de abril de 1963 sobre relaciones consulares, vigente en España y en el resto de Estados miembros de la Unión. Quizá por ello, también por el dato nada desdeñable de que, dadas sus características, el Estatuto quedaría inmune a la perversa declaración número 18, aneja al Acta Intergubernamental del Tratado de Lisboa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido capaz de bruñir casi todos los derechos reconocidos en el Estatuto, con la única excepción hasta la fecha, salvo error por mi parte, del derecho reconocido en el citado artículo 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta encomiable labor pretoriana, que supone todo un liderazgo institucional, está en línea con el impulso del Tribunal al proceso de integración europea en hitos históricos como Costa Enel, Fangen-Los, Van Duyn o Frankovic y Bonifaci, por citar solo algunos de ellos. Ciertamente, no sería reconocible hoy en día el espacio de libertad que disfrutamos los ciudadanos de la Unión sin la jurisprudencia pro homine del Tribunal de Justicia, sabedor como es de que el fortalecimiento de la Europa de los ciudadanos es la mejor vacuna contra la droga intelectual de los populismos demagógicos y de los nacionalismos tóxicos recalcitrantes. A ese saber hacer la mejor Europa, desde la discreta intrahistoria de Luxemburgo, España ha aportado juristas ilustres, dos de los cuales, Gil Carlos Rodríguez Iglesias y Rosario Silva de la Puerta, fueron elegidos por sus pares para desempeñar las más altas funciones como presidente y vicepresidenta del Tribunal de Justicia, respectivamente. Deseo concluir con una reflexión personal sobre la formación de los juristas especializados en el derecho de la Unión Europea. El próximo año se cumplirá el 35 aniversario de la creación de la Universidad Carlos III de Madrid, que, modestia aparte, ha sido y es también un proyecto de éxito colectivo. En los primeros meses de su existencia, el empeño personal de Gregorio Peces Barba y de María Emilia Casas introdujo el derecho comunitario, hoy de la Unión Europea, como asignatura obligatoria en los estudios de grado en Derecho y creó el Máster Universitario en Derecho de la Unión Europea, que dirijo desde hace algunos años. Entre los miembros fundadores de su claustro docente estaban Araceli Mangas, Javier Liñán, Luciano Parejo, Rafael Illescas y Rosario Silva. Juntos sentaron las bases de un programa de formación cuya principal referencia es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la aplicación judicial del derecho de la Unión Europea. Este libro fue concebido siguiendo la misma premisa y creo interpretar bien el ánimo de todas y todos sus autores si afirmo que el libro es un pequeño pero muy merecido homenaje a la labor callada, seria, rigurosa y sacrificada de todas y todos los jueces españoles. Una labor diaria que hace posible nuestra convivencia en libertad y la confianza en que, por muchas que sean las amenazas al Estado democrático de derecho, la justicia con mayúsculas no dejará de impartirse en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras y especialmente lo que has dicho en relación conmigo. Tengo que decir, aunque no tenía previsto, que esta referencia a la ciudadanía europea, que es verdad que es el capítulo del libro que tú has abordado, me afecta muy especialmente. Yo, a lo largo de mis 18 años como juez del Tribunal de Justicia,
he sido juez ponente de lo que más de asuntos de ciudadanía. Y recordaba, como decía Carlos, que esto es una idea española, la gente no lo sabe, pero fue España la que incidió en la Conferencia Intergubernamental para la creación de esta ciudadanía europea, que creo que es uno de los grandes logros, sin ninguna duda, de la construcción europea. Para finalizar, querría decir unas muy breves palabras. Perdón, no, es que decano no tenía que hablar. Tú tienes que hablar. Perdón, pensé que no hablaba. Decano, lo siento muchísimo, pero... Es imposible hacerlo mejor, no, o sea que yo creo que es el momento en el que uno se siente en el compromiso de... Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Además de agradecer, lógicamente, al señor don Ander Gil, presidente del Senado, que nos ha acogido en esta casa, saludar pues de modo muy efusivo a la señora doña Rosario Silva, vicepresidenta del Tribunal de Justicia Europea, que es orgullo para los juristas españoles. También al señor don Dimitri Bérberos, magistrado del Tribunal Supremo, que con inteligencia, clara, prudencia y tino ha sabido incardinar todos los principios del derecho de la Unión en nuestra judicatura. Y, por supuesto, también al señor don Carlos Javier Moreiro, autor del libro, catedrático de la Universidad Carlos III. El Colegio de Madrid es el colegio profesional mayor de Europa, no porque tenga más de 75.000 compañeros, sino porque lo hacen grandes compañeros como tú, Carlos. A las autoridades invitadas, doña Cani Fernández, presidenta de la CNMC, a don Ángel Arias, rector también de la Universidad Carlos III de Madrid, doña Soraya Sáenz de Santa María, consejera del Consejo de Estado, doña María Campo Jiménez, directora del Departamento de Edición de Tirán lo Blanc, que nos hace posible el contar hoy con esta extraordinaria obra. A nuestros diputados de la Junta de Gobierno, José Ramón Couso y Esther Mocholí, senadores, juristas, compañeros y amigos todos que hoy nos acompañáis. Bienvenidos todos a la presentación de un libro que es un libro de cabecera, es la contribución de la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta obra pretende, por primera vez, y consigue sin lugar a dudas con una extraordinaria excelencia, analizar la trascendencia que ha tenido la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el desarrollo de la Unión. Para ello, tengo que comenzar mi intervención trasladándoles mi más sincera enhorabuena a los directores de la obra, a Carlos Javier Moreiro, a Rosario Silva de la Puerta, a su coordinador, Javier Montero Rodríguez, y, cómo no, a todos y cada uno de los autores que han participado en su elaboración. En el recorrido de sus 13 capítulos, para medir la trascendencia de esta jurisprudencia, se abordan de forma exhaustiva cuestiones de derecho material, la competencia, la libre circulación de trabajadores, asilo, inmigración, protección de los consumidores, con cuestiones también de derecho procesal que han supuesto un hito en nuestro propio derecho interno, la legitimación de los particulares, el rol del juez nacional en la cuestión prejudicial. Y créanme, después de muchos años de ejercicio, creo que existe unanimidad con respecto a la afirmación de que la aplicación del derecho de la Unión por parte de nuestros tribunales nacionales se presume, pero se desconoce su alcance real. No obstante lo anterior, los principios de primacía, el principio de efecto directo o el de interpretación, conforme también, entre otros, al derecho de la Unión, nos llevan a pensar que existe una amplia y acertada utilización del derecho de la Unión y de la jurisprudencia europea por parte de nuestros tribunales nacionales. Así, estos principios convierten el derecho de la Unión en un parámetro para la aplicación e interpretación correcta de nuestro derecho nacional. De este modo, dentro de la aplicación del derecho de la Unión, la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia ha ocupado un papel extraordinariamente relevante y central por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por la propia proactividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una proactividad que se ha traducido en la definición de conceptos jurídicos y también de principios de aplicación del derecho europeo, que ha servido de modo muy acertado para que los jueces nacionales puedan ordenar la aplicación de las normas nacionales y las normas europeas. Y, de otra parte, también porque la configuración del sistema jurídico europeo se caracteriza precisamente por otorgar ese monopolio en la interpretación y el control de la legalidad del derecho de la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión, dejando así su aplicación a los tribunales nacionales. Hemos de tener también en cuenta que desde hace décadas la integración europea ha basculado del paradigma del mercado interior, en sus orígenes, hacia establecer un espacio de libertad, de justicia, de seguridad, sin fronteras nacionales.
donde los ciudadanos se pueden mover libremente y con seguridad. En un área sin fronteras interiores, la libertad de movimientos nunca debe socavar tampoco la jurisdicción de los tribunales nacionales ni la efectividad de la ley nacional, y de esta forma es plena y pacífica la convivencia entre el derecho de la Unión, que enriquece nuestro derecho patrio. Esta obra es de especial utilidad, pues no solo es posible comprender con ella, en su justa medida, la relevancia de la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que se aborda de modo especialmente acertado esa cuádruple visión de los asuntos que esta honorable Sala conoce habitualmente. 4 tipologías que recoge de excelente modo también en el prólogo el propio presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta obra. En primer lugar, los asuntos que plantean cuestiones de importancia fundamental para el derecho de la Unión. En segundo término, aquellos asuntos que, como ha señalado también de modo muy acertado la vicepresidenta del Tribunal de Justicia, son asuntos de gran sensibilidad para la opinión pública, ya sea por el contexto político o el contexto histórico en el que se encuadran. Ese punto añadido de la ciudadanía es prácticamente un éxito de todos y la verdad es que nos engrandece como Estado nuestra contribución a ello. En tercer término, también los asuntos que permitan revisar la jurisprudencia existente, acabar con líneas jurisprudenciales divergentes que pueden suponer ciertas fisuras en la aplicación de la norma, y también la posibilidad de redactar una sentencia pedagógica que resuma de forma clara y concisa el derecho de la Unión, las llamadas sentencias síntesis. Y, por último, derivado de la propia previsión del artículo 16 del propio Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia actuará en Gran Sala cuando lo solicite un Estado miembro o una institución que sea parte del proceso. Son innumerables, sin duda alguna, las sentencias del Tribunal de Justicia y, en particular, de la Gran Sala, que han supuesto un carácter transformador en el devenir de la Unión Europea. No entenderíamos la Unión Europea sin la jurisprudencia de la Gran Sala. Y permítanme destacar finalmente 2 hitos que encuentro de especial relevancia. En primer lugar, hace poco más de un año, el 16 de febrero del 2022, por primera vez en la historia, el Tribunal de Justicia, constituido en pleno, retransmitía en directo la lectura de una sentencia, y no era un pronunciamiento cualquiera. Esta sentencia es de especial importancia porque avala jurídicamente una puerta que nunca se había abierto en la Unión, que nunca atisbábamos a vislumbrar siquiera. Era la suspensión de los fondos de aquellos países que no cumplieran con algo tan elemental como el Estado de Derecho. Y el segundo aspecto que también me gustaría destacar es la muy intensa labor jurisprudencial que se ha desarrollado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y particularmente, como señalamos en esta ocasión, por la Gran Sala, propiciada especialmente en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios. Derivada de la famosa Directiva 93/13, hemos entendido más de 447 millones de personas que tenemos una protección que hasta entonces no imaginábamos. Y particularmente, como bien recoge también María José García Valdecasas en el capítulo 12 de esta obra, es una obra de cabecera. Yo que me he dedicado a la protección de los consumidores la tengo ya, no en la biblioteca, sino prácticamente en la mesilla. Bueno, pues gracias al Tribunal se ha llevado a cabo una suerte de armonización procesal negativa a través de la jurisprudencia al establecer límites de autonomía procesal de los Estados miembros, algo que no imaginábamos antes de la aplicación de esta directiva. Finalmente, no quiero dejar de pasar la ocasión para agradecer muy sinceramente a Carlos Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, la oportunidad de estar aquí hoy, en este día, y sobre todo de reconocer su extraordinaria trayectoria profesional en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Como te digo, Carlos, engrandeces el Colegio de la Abogacía de Madrid. Finalmente, y por último, me gustaría destacar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su vertiente más transformadora y como una de las 7 oficiales instituciones de la Unión, como nos recordaba el presidente del Senado, representa fielmente el espíritu de la frase del célebre Jean Monnet: seguir adelante. No hay más futuro para el pueblo de Europa que el de la Unión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decano. Ahora sí,
que voy a tratar de decir unas últimas palabras para clausurar este acto. El libro que hoy presentamos contiene un análisis por materias de la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia, como formación a la que se le atribuyen, por la reunión general del Tribunal, los asuntos de una mayor complejidad y trascendencia o aquellos en los que todavía no existe jurisprudencia consolidada para establecer los principios que deben posteriormente guiar futuras sentencias de formaciones más restringidas. No creo que nadie pueda dudar de la importancia de la jurisprudencia del Tribunal para el estudio y el conocimiento del derecho de la Unión. En efecto, el Tribunal de Justicia, en cumplimiento de la función que le atribuyen los tratados de garantizar el respeto del derecho en su interpretación y aplicación, ha controlado, mediante el recurso de incumplimiento, el respeto por los Estados miembros de las obligaciones que han contraído en virtud de su pertenencia a la Unión. También ha garantizado el respeto del derecho por las instituciones, a través del recurso de anulación, del de inacción, de la excepción de ilegalidad y de la cuestión prejudicial de validez. Como ha reconocido el Tribunal de Justicia, el Tratado establece un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a confiar al Tribunal el control de la legalidad de los actos de las instituciones. Al ejercer este control, el Tribunal ha creado una jurisprudencia abundante relativa a cuestiones transversales de gran importancia, como puede ser la determinación de la base jurídica, el equilibrio institucional, el alcance de la obligación de motivación, el respeto del principio de proporcionalidad o del de subsidiariedad y el respeto de los derechos fundamentales. En concreto, en relación con los derechos fundamentales, conviene señalar que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, los derechos reconocidos en la Carta tienen el mismo valor jurídico que los tratados, no podemos olvidar que ha sido el Tribunal de Justicia, desde su sentencia de 12 de noviembre de 1969, Stauder, el que ha reconocido que los derechos fundamentales forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión como principios generales de dicho ordenamiento, que tanto las instituciones como los Estados miembros, cuando en el ejercicio de sus competencias apliquen el derecho de la Unión, deben respetar dichos derechos, que los derechos fundamentales se encuentran en el corazón de la construcción jurídica europea y su respeto constituye un requisito de legalidad de los actos de la Unión, siendo el Tribunal de Justicia el garante de los mismos. Por último, a través de la cuestión prejudicial, el Tribunal ha garantizado la unidad en la interpretación y en la aplicación de los tratados. A este respecto, debemos recordar que el sistema jurisdiccional, como lo decía ya el presidente del Senado anteriormente, se caracteriza por una clara descentralización que se deriva del reconocimiento a los jueces de los Estados miembros de su condición de jueces de la Unión. Como el Tribunal de Justicia ha afirmado de forma reiterada, el juez nacional lleva a cabo con el Tribunal de Justicia una función que se les atribuye en común para asegurar el respeto del derecho en la interpretación y en la aplicación de los tratados. Pues bien, el Tribunal de Justicia, a través de la cuestión prejudicial, no solo ha interpretado las diferentes disposiciones tanto de los tratados como del derecho derivado que los órganos jurisdiccionales nacionales le han solicitado que interprete, sino que ha ido estableciendo una serie de principios que hoy en día forman parte del acervo comunitario y que han permitido al derecho de la Unión estar dotado de características propias. Así, el Tribunal ha determinado, a través de su jurisprudencia, cuáles son las características específicas inherentes a la naturaleza misma del derecho de la Unión, es decir, proceder de una fuente autónoma constituida por los tratados, su primacía sobre el derecho de los Estados miembros y el efecto directo de toda una serie de disposiciones aplicables a sus nacionales y a ellos mismos. Otro ejemplo de un principio de origen estrictamente jurisprudencial
lo tenemos en el principio de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros por incumplimiento del derecho de la Unión, dado que ha sido el Tribunal de Justicia el que lo ha establecido, el que ha determinado su justificación, su alcance y sus requisitos. También se debe al Tribunal el reconocimiento del principio de autonomía procesal, con su doble limitación del respeto de los principios de equivalencia y efectividad, o el principio de interpretación conforme que exige del juez nacional hacer todo lo posible para dar a la ley interna que deba aplicar una interpretación conforme con las exigencias del derecho de la Unión. En definitiva, el derecho de la Unión no puede comprenderse sin la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que lo interpreta y aplica. Y un análisis minucioso y en profundidad de las sentencias del Tribunal es el mejor camino para entender qué es la Unión Europea. Esto es lo que el libro que hoy presentamos trata de hacer. Muchas gracias. Pues agradeciendo a todos su presencia en este acto, levantamos la sesión. Muchas gracias.